Un poco antes del amanecer, el Vasco de Gama anclaba en la bahía de Yokohama, concluyendo así la agitada travesía de 20 días. Fueron transportados a tierra en pequeñas y frágiles embarcaciones, conducidas por hábiles remeros japoneses. Aunque faltaba un mes exacto para que ocurriera el fenómeno astronómico por el que habían emprendido tan largo viaje, Díaz Covarrubias decidió comenzar de inmediato las gestiones necesarias para obtener la licencia para la instalación de los observatorios. Acompañado por Barroso, fue a tierra, dejando a sus camaradas encargados de supervisar el transporte de los delicados instrumentos. Les indicó que tan pronto confirmaran el trato que recibieran del gobierno imperial, así como el pronóstico del clima, se los harían saber para que procedieran con el desembarco de los telescopios y el equipaje. Todo en Japón era diferente a lo que los científicos aventureros conocían: los trajes, los diversos objetos en venta, la forma de las casas, la vegetación, el clima, todo era tan distinto y fascinante. Díaz Covarrubias, quien llevaba cartas de presentación para el encargado de aduanas, trató de localizarlo, pero a pesar de haberse expresado en inglés, español, francés, alemán e italiano, no logró hacerse entender con los primeros empleados japoneses con quienes trató. Sin embargo, con gran cortesía, estos los condujeron personalmente con otro empleado del puerto, quien conocía algunas palabras en francés. Ese otro los condujo a otros trabajadores que hablaban un poco de inglés, quienes finalmente les dijeron cómo localizar al alto funcionario que buscaban. Una vez ante el superintendente de aduanas, todo fue sencillo, pues este, además de hablar un correcto inglés, les proporcionó todo tipo de informes sobre el clima de la región, indicándoles además a qué otros funcionarios del gobierno debían visitar para conseguir las autorizaciones necesarias. Una vez instalados en el hotel francés de Yokohama, se encontraron con que durante los siguientes 3 días se celebrarían las fiestas de otoño, por lo que no sería posible hacer ninguna gestión oficial. También descubrieron que Yokohama estaba en realidad conformada por 2 ciudades, Yokohama misma, donde los extranjeros podían residir libremente, y Kanagawa, la parte habitada por los japoneses. Para poder instalar algún observatorio en dicha zona, haría falta conseguir un permiso especial, que solo podía conceder el emperador mismo. Durante las mañanas de esos días festivos, se dedicaron a buscar un lugar idóneo para instalar uno de los observatorios en la parte permitida a los extranjeros. Durante las tardes, algunos de ellos asistieron a las carreras de caballos, organizadas por los residentes ingleses. Con el consentimiento de Díaz Covarrubias, Francisco Bulnes, quien tenía el mayor interés por conocer el orden social y los aspectos culturales de aquel pueblo exótico, dedicó gran parte de su tiempo libre en recorrer la ciudad, inmiscuyéndose en sus principales centros de reunión, donde entabló amistad con algunos de los extranjeros que allí vivían. El joven Bulnes asistió tanto al teatro y las casas de té, como a los baños comunales y las luchas, describiendo sus impresiones de la siguiente manera. El teatro japonés comprende el drama y la comedia. El primer género pertenece por entero a la escuela china y entra en escena solamente en los grandes personajes que cantan en vez de hablar, ridículamente vestidos y representando hechos inverosímiles. La comedia, por el contrario, pone en relieve la verdadera vida japonesa y debe ser muy espiritual, pues la concurrencia ríe durante todo el tiempo de la presentación. Los actores responden a las preguntas de los espectadores, se hacen burla recíprocamente y reciben comestibles del público que despachan en el acto a sus estómagos. A pesar de haberse aburrido y haber abandonado la sala a la mitad de la presentación, regresó al teatro unos días después. Me sucedió lo que la primera vez. Noté muchas declamaciones en medio de movimientos que expresaban actos inverosímiles, pero no pude apreciar ninguna de las bellezas del espectáculo. Estaba yo a punto de huir cuando el vicegobernador, personaje que me conocía, me saludó y, animado por 2 o 3 de mis preguntas, me explicó en inglés lo que pasaba.
Un joven hablaba de amor a una doncella candorosa como una Eva dormida, y un viejo sorprende ardientes confidencias. Escena violenta. El adolescente y el decrépito empuñan sus sables y vociferan injurias tan fuertes como las que se prodigan los periodistas de los países civilizados y eminentemente constitucionales. La joven llora y en su desesperación se mezcla en el combate, ataca traidoramente al rival de su amante por la espalda, el viejo cae y el joven concluye satisfactoriamente con el moribundo. Un instante después, la muerte ebria aparece bajo la forma de una divinidad y bendice al joven culpable que no se siente picado por el más ligero remordimiento. Al contrario, la muerte y los dos amantes se apresuran a celebrar el crimen con una danza desordenada y la orquesta los excita hasta que un golpe de tamborín, imitación del rayo, interrumpe bruscamente el frenesí de los bailadores que se desploman como pedazos por la descarga eléctrica. El fin aterrador de los amantes llamó muy poco mi atención, pero me desorganizó totalmente el ver morir a la muerte. Luego visitó brevemente las zonas de tolerancia y posteriormente una casa de té, dándole el pretexto de reflexionar sobre el papel social de la mujer japonesa de ese entonces. Cada ciudad del Japón tiene un cuartel especialmente dedicado a la prostitución, llamado Yoshibara, separado del resto de la ciudad por algún obstáculo material como un canal o una muralla. Todas las industrias que especulan en el vicio o la ociosidad se encuentran en el Yoshibara. Alrededor de un jardín o de un patio que hace de restaurante se levantan construcciones originales con forma de jaulas, y a través de los enrejados se ven mujeres recostadas y fumando pipas. La prostitución es allí inmensa y reglamentada como un curso de la Sorbona. Nadie puede penetrar al Yoshibara por casualidad. Es forzoso pisar un puente y hacerse abrir una gran reja de fierro. Las puertas de este baluarte del vicio, una vez abiertas, toda distinción moral acaba y en ese concurso de comerciantes, marinos, soldados, prostitutas y músicos, todos se hablan, se abrazan, beben y forman una orgía rara y sonora al aire libre. A pesar de lo abigarrado de la concurrencia y de la falta de policía, no hay escándalo que merezca la atención correctiva de la autoridad. Los ebrios cantan hasta rodar y duermen en la nieve hasta que el sol los resucita. En el Japón, el honor del bello sexo se encuentra en una dinastía de ideas favorables a los desórdenes de la carne. El papel de la doncella dura hasta que la naturaleza permite a la mujer el cambiarlo por el de casada, concubina o cortesana. Estas tres situaciones son igualmente honorables. La mujer casada representa el contrato eterno, la concubina el temporal, la cortesana el instantáneo. Tanto la religión como la sociedad están lejos de creer maldito el placer terrestre. Por consiguiente, la cortesana posee la varilla mágica del hada azul y distribuye los deleites a la marina y a todos aquellos que su posición pecuniaria les impide los grandes viajes a las regiones sagradas del amor. Gran cantidad de príncipes, de grandes señores, de generales y de brazos escogen sus esposas en los lupanares, sin pensar por ello que rehabilitan el objeto de su predilección. Las antiguas compañeras de las nuevas esposas o concubinas conservan su amistad, se hacen visitas y se obsequian recíprocamente con fiestas. Mujeres que en nuestro tecnicismo llamamos honradas, van a conversar a las casas públicas como a una pensión de señoritas. La prostitución es fría y se amalgama con el candor. Las madres espían el momento en el que sus hijas lleguen a ser mujeres para venderlas. Los extranjeros las compran a precio de un toro en México, y su manutención no sobrepasa la de un caballo de raza. Las largas caminatas que daba Bulnes a través de la ciudad de Yokohama y posteriormente en otras ciudades de Japón le permitieron conocer a gente de lo más variada. En una ocasión, como extranjero no acostumbrado a la idiosincrasia del lugar y, sobre todo, debido a su edad, paseando por una de las calles de Yokohama, se detuvo un largo rato a ver a una bella joven que se bañaba frente a su casa.
totalmente desnuda. En otra ocasión, sus paseos lo llevaron a los baños comunales, sobre los cuales comentó: Toqué la puerta de la Obasan, vino a abrirme. Mi cochero habló 3 minutos con ella y me dijo que si quería yo cenar en el jardín podía yo entrar. Respondí afirmativamente y después de atravesar el salón sin conmoverlo por mi presencia, penetré a un jardín muy bien iluminado donde 4 o 5 ingleses de la Marina Real y de grado superior bebían como en un café. Algunos japoneses que me parecieron nobles por la gorra colorada y los 2 sables fumaban sus pipas y veían danzar una media docena de lloros. Una danza general se había inaugurado en el concurso de 10 samacins que hacían su ruido infernal. Las bailarinas estaban vestidas con gracia, o por mejor decir, eran graciosas sin estar vestidas. Su traje era mucho más sencillo que el que estamos acostumbrados a ver en los teatros a la gente de esta especie. Pasados 20 minutos de contorsiones y saltos en armonía con la música triste y lenta, la Obasam dio la señal de reposo. Las bailarinas entonces se acercaron a los concurrentes y entablaron conversaciones en las que todo hacían menos entenderse. Las familias pobres donde los hijos abundan sin más recurso que una caridad accidental son generalmente las proveedoras de las casas de té. Para efectuar esta operación, la familia que se desprende de su hija está obligada a firmar 2 especies de contratos. Según la edad de la víctima propuesta, si ésta está en el periodo de la pubertad, la familia recibe una renta anual variable entre 20 y 40 pesos mexicanos al año, hasta que la primera arruga de cansancio, del vicio o de la vejez determina la suspensión necesaria y absoluta de los pagos. En el caso de que la joven se encuentre en la infancia, la familia hace una venta por completo, obligándose al comprador a dar inflexiblemente una cantidad fija de materias nutritivas y a promover una educación superior. En los 2 casos, la mujer es una perfecta esclava, cuya vida se resume a la palabra obedecer. Piensa según un reglamento, se adorna, se ríe, canta, baila y goza a un toque de prevención. Esta existencia miserable la sigue hasta envejecerse, y entonces se hacen sirvientas y no consiguen antes seducir por medio de sus encantos a algún magnate feroz que las tome en calidad de esposa o simplemente como incremento a sus placeres privados. Los baños están en el rango de las principales instituciones. Diariamente el japonés purifica su cuerpo en un tanque público. Los extranjeros son admitidos a este gran acto higiénico. Los bañadores de ambos sexos se desnudan completamente y entran al agua sin restricción, sin figurarse que ahogan el pudor, sin creer en la inmoralidad. Un agente de policía desarmado preside la fiesta neptuniana y mantiene fácilmente el orden. Los extranjeros son libres de optar entre el baño y la decoración y la autoridad los trata con grandes miramientos. En las puertas hay una especie de reglamento traducido al inglés que no copio, porque expresan ideas incompatibles con las leyes de mutilación impuestas al pensamiento de las sociedades a cuya civilización pertenezco. Sin embargo, creo que el 5º artículo reglamentario puede darse a conocer en América sin que vibre la castidad de mis compatriotas. A juicio de la autoridad, las personas de gran temperamento se bañarán aparte. En otra ocasión, sus caminatas lo condujeron a la arena de combate, donde luchadores japoneses se enfrentaban en combate cuerpo a cuerpo. Impresionado por dicho espectáculo, hizo la siguiente crónica. El circo de gladiadores, aunque espacioso, dista mucho de presentar el aspecto épico de los coliseos de Roma o de Pompeya. En el centro se eleva una plataforma circular a 60 centímetros sobre el nivel del suelo y en un diámetro de 6 metros. El piso de esta plataforma se halla cubierto de paja y sobre esta hay una capa de arena fija con el objeto de amortiguar las caídas o hacerlas menos peligrosas. Los gladiadores eran vacus, de 1,80 m, gruesos, flexibles y duros. En la espalda tenían consignado su peso. El más corpulento pesaba 156 kilos.
La lucha consiste en apoderarse por completo de la plataforma, expulsando de ella rudamente a su adversario. Se presentan desnudos, con excepción de una hoja de higuera de seda roja. El espectáculo es curioso, pero no agradable. Recostados en la circunferencia del campo, ríen sin sonido y dirigen miradas idiotas a los concurrentes. Su espantoso desarrollo muscular ha endurecido sus cerebros y desterrado sus facultades intelectuales. Mientras Francisco Bulnes observaba las costumbres de aquel curioso pueblo, los demás comisionados buscaban el lugar más apropiado dentro de la zona de libre acceso para poder levantar uno de los observatorios. La supervisión del observatorio de Bluff, llamado así por la colina donde se colocó, recayó en Jiménez y Fernández Leal, quienes observarían el tránsito de Venus desde ahí. Las fiestas de otoño terminaron 4 días después del arribo a Japón. Los miembros de la Comisión Astronómica decidieron presentarse entonces en el Palacio de Gobierno de Kanagawa, para solicitar ante el gobernador de dicha provincia la autorización necesaria para instalar el otro observatorio en las cercanías de la ciudad imperial de Tokio. Sin embargo, para ello necesitarían un permiso que solo podía otorgar el emperador, quien seguramente, afirmaban los funcionarios, con gusto se los proporcionaría, mas debían esperar a que llegase una respuesta desde Tokio. Mientras llegaba la autorización, Díaz Covarrubias, en calidad del presidente de la comisión, entabló contacto con los presidentes de las comisiones estadounidenses y francesas. Davison, encargado de la primera, contestó al mexicano y estuvo de acuerdo en colaborar por vía telegráfica en la determinación de la posición de los campamentos astronómicos instalados por ambos grupos. Monsieur Johnson, presidente de la segunda, ubicado en Nagasaki, nunca contestó de manera oficial a los mensajes de Díaz Covarrubias. Sin embargo, estuvo de acuerdo con que un colaborador suyo participara en el intercambio de telegramas para la correcta determinación de la posición de las estaciones francesas y mexicanas. Díaz Covarrubias nunca pudo saber el porqué del silencio de Johnson, pero supuso que aquello se debía a que las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban rotas desde la guerra de intervención, y que él, un representante del gobierno mexicano que había derrotado a los franceses, era persona non grata ante un funcionario francés. Como el permiso prometido tardaba más de lo esperado, el presidente de la comisión se vio obligado a solicitarlo de los más altos funcionarios del gobierno japonés. En aquel entonces México y Japón no tenían relaciones diplomáticas, así que no había ningún embajador al cual acudir, por lo que nuestro astrónomo mexicano recurrió al representante de los Estados Unidos, para poder así ser representado ante las altas autoridades japonesas. El diplomático John A. Barham no solo los presentó oficialmente, sino que hizo todo lo posible para conseguir la autorización necesaria, llevándolos personalmente para que se entrevistaran con el primer ministro Terashima Muneori, quien además de recibirlos de la manera más atenta y elogiar su misión científica, dio las órdenes necesarias para facilitar la instalación del segundo observatorio, en el lugar elegido por el mismo Díaz Covarrubias. No solo eso, también puso en marcha la instalación de una línea telegráfica entre el observatorio y la estación central de Yokohama. De esta manera, los comisionados tendrían contacto directo con las otras comisiones científicas instaladas en la Tierra del Sol naciente. Al terminar la conversación con el señor Terashima, Francisco Díaz Covarrubias solicitó autorización para izar la bandera mexicana en los campamentos, a lo que el ministro respondió inmediatamente que, desde el momento en el que él y sus compañeros habían sido recibidos oficialmente como una comisión científica, estaban autorizados para enarbolar su bandera. Además, agregó, que daría las instrucciones pertinentes para que fuese guardada y respetada como correspondía a la bandera de un país amigo. El 27 de noviembre finalizó la construcción del observatorio de la colina Bluff. Los instrumentos que ahí se instalaron fueron un telescopio cenital Troughton & Sims, cuya distancia focal era de 1,15 m, y un altazimuth de la misma fábrica. Esa misma noche, los señores Jiménez y Fernández Leal comenzaron a observar las estrellas de referencia que les permitirían determinar la orientación correcta de los instrumentos. El observatorio de Díaz Covarrubias se instaló al noroeste del Palacio de Gobierno de Kanagawa, en la colina Noge no Yama. El permiso para instalarlo fue concedido hasta el 25 de noviembre, por lo que el complejo no fue operable hasta el 30 de ese mismo mes.
En él fue colocado un altasimut cuyo telescopio contaba con 75 centímetros de distancia focal y un telescopio cenital cuya distancia focal era de 1,20 m. El instrumento que utilizó Barroso fue un telescopio refractor simple, cuya distancia focal era de 1,25 m. Con este fueron tomadas las fotografías del tránsito venusino. Para lograrlas fue necesario hacer una gran cantidad de adaptaciones, ya que sus características ópticas no lo hacían óptimo para dicha tarea. Teniendo todo listo, ahora lo único que esperaban los comisionados mexicanos era que el día 9 de diciembre, el día prometido, no fuese a haber mal clima. Conforme se acercaba la fecha, la tensión de los astrónomos aumentaba. Las dos secciones de la comisión permanecieron casi todo el tiempo en sus campamentos, reuniéndose únicamente en el restaurante del hotel para comer, intercambiar ideas y precisar cualquier detalle que se les hubiese escapado. A pesar de los informes sobre el buen tiempo que hacía en Yokohama, desde el 23 de noviembre el cielo había estado cubierto de gruesas nubes en su totalidad. No fue hasta el 4 de diciembre que comenzó a mejorar la visibilidad, abriéndose agujeros en la espesura nebulosa. El frío comenzó a tomar más presencia, lo que favoreció a que el cielo fuese despejándose. Sin embargo, las noches eran terribles. Los observatorios, siendo de madera, estaban siempre a la par del termómetro libre. Un frío intenso contractuaba hasta la flama de las lámparas y el cronómetro golpeaba armonizando sus golpes con la caída de la nieve. La ciencia prohíbe las chimeneas cerca de los telescopios y el señor Díaz, que hacía las observaciones en Nogenoyama, entraba a las 4 de la mañana a su casa japonesa, con manchas moradas en la cara y su linterna se escapaba de sus manos rígidas. Lo mismo pasaba en el Bluff, pero allí había fuego en los cuartos, mientras que en Nogenoyama la casa era de cartón y un brasero hubiera determinado un auto de fe en sus habitantes. La preocupación de que no fuesen capaces de presenciar el evento a causa de los nublados causaban un gran estrés en los astrónomos mexicanos, tanto que el día previo al evento casi no comieron y fue poco lo que hablaron. Al despedirse para ir a sus observatorios, solemnemente se dieron un fuerte abrazo, deseándose suerte mutuamente. Por la tarde de ese mismo día, la suerte comenzó a sonreírles, pues comenzó a despejarse, y al amanecer del siguiente, las nubes habían desaparecido definitivamente. El gobierno japonés, siempre dispuesto a hacer todo lo posible para asegurar el éxito de las observaciones, desde primera hora envió una guardia policíaca a los campamentos astronómicos, con la finalidad de evitar que los curiosos pudieran entorpecer la labor científica que ahí se llevaba a cabo. El carácter ordenado y respetuoso de los japoneses hacían del todo innecesario esa medida. Díaz Covarrubias, con profundo agradecimiento hacia sus anfitriones, permitió la entrada a los observatorios mexicanos a todo aquel que así lo deseara, con la única consigna de que los visitantes guardaran silencio absoluto en los momentos importantes de cada una de las fases de observación, que les serían señaladas con antelación. Poco antes de las 11 de la mañana se presentó en el observatorio de Nogenoyama el director de los telégrafos japoneses, para ponerse a disposición de Francisco Díaz Covarrubias. Además, durante el tiempo que duró el tránsito venusino, fueron suspendidas todas las transmisiones oficiales y privadas de la línea que comunicaba ese observatorio con las ciudades de Kobe y Nagasaki, proporcionando así comunicación inmediata con los campamentos estadounidense y francés. Debido a que el brillo solar es tan intenso, Venus no es visible antes de que comience su tránsito, sino que comienza a proyectarse como un pequeño círculo oscuro sobre el disco solar, por lo que la observación del primer contacto en el borde del disco de nuestra estrella era realmente difícil de captar, pues aunque teóricamente se había predicho la hora exacta y lugar por donde pasaría, existían diversos valores de estas predicciones, que derivaban de distintos datos proporcionados por algunas publicaciones astronómicas, y de haber cualquier mínimo error con una de ellas, podrían arruinar la observación. A las 11:00, el tan esperado evento comenzó a ser observado en el campamento de Díaz Covarrubias.
Este pidió al telegrafista que enviara la señal previamente acordada a los observadores franceses en Nagasaki. En respuesta se les avisó que ahí estaba nublado, sin embargo habían logrado observar el primer contacto. A partir de ese momento, el planeta fue haciéndose más y más perceptible, avanzando lenta y continuamente sobre el disco del Sol. Como la segunda fase ocurriría dentro de unos 25 minutos, Díaz Covarrubias aprovechó el tiempo para explicar sobre lo que estaba sucediendo al gran número de curiosos que ahí se había reunido. Después de haber registrado el inicio del paso en el observatorio de Bluff, Francisco Bulnes se fue al de Nogenoyama para informar a Díaz Covarrubias de ello. Además le hizo saber que el cielo estaba totalmente despejado en Yokohama, lo que significaba que podrían completar el experimento en ambos observatorios mexicanos. Ya que la velocidad a la que Venus gira en torno al Sol y la posición de la trayectoria que tendría en ese tránsito en particular, el evento duraría casi 4 horas, visto desde los observatorios de Bluff y Nogenoyama. Durante ese tiempo, Díaz Covarrubias se dedicó a realizar las mediciones micrométricas de los diámetros tanto del Sol como de Venus, mientras que Agustín Barroso se dedicó a tomar las fotografías del tránsito. De las 17 que tomó, 13 resultaron de muy buena calidad. Por su parte, Jiménez y Fernández Leal también llevaron a cabo algunas mediciones micrométricas. Como se le había permitido el acceso al público curioso, importantes personalidades fueron atendidas por los astrónomos mexicanos. Al observatorio de Nogenoyama asistieron entre otros el ministro de Instrucción Pública, el gobernador de Kanagawa, el secretario de la Embajada Española, los comandantes de la Marina japonesa, periodistas tanto japoneses como extranjeros y un gran número de damas inglesas. El observatorio de Bluff fue visitado por el embajador ruso Struve, quien era uno de los hijos del célebre astrónomo de mismo apellido. También asistieron los secretarios de las embajadas de Francia y Perú, altos jefes de la Armada japonesa, algunos estudiantes del Observatorio Imperial de Tokio, el decano de los astrónomos japoneses, un anciano de más de 80 años de edad, algunos periodistas ingleses, entre otras personalidades. Poco antes de que finalizara el tránsito, los comisionados volvieron a centrarse en su labor, pidiendo al público que guardara el silencio más absoluto. Concluidas las observaciones de la manera más satisfactoria, Díaz Covarrubias se apresuró a enviar un telegrama al presidente Lerdo de Tejada, informándole del total éxito obtenido, pues había disconformidad política y social desde el planteamiento de dicha misión. Después de todo, era un gasto que podría haberse empleado en algo más práctico y terrenal. Era esa la razón por la que el fracaso de la comisión representaba la muerte política y académica de todos sus integrantes, y posiblemente hasta la del presidente y demás funcionarios que apoyaron la idea. Díaz Covarrubias se sintió obligado moralmente a liberar de dichas presiones a los políticos que estuvieron de su lado. Tan pronto quedó libre la vía telegráfica, envió el siguiente mensaje: quizás parezca extraño que un mexicano se dirigiera al presidente de su país en inglés, pero hay que enfatizar que Díaz Covarrubias se vio obligado a ello, pues en la parte de Asia donde se encontraba, el español era prácticamente desconocido, y para evitar posibles errores en la transmisión del mensaje, optó por el inglés, ya que desde entonces era la lengua utilizada de manera general para la comunicación oficial y comercial entre las naciones. A pesar de que los telegrafistas japoneses aseguraron a Díaz Covarrubias que el mensaje llegaría entre 4 y 5 días, más otro intervalo igual para recibir alguna respuesta, dicho telegrama llegó meses después a manos del presidente mexicano, ya que por un error que nunca se supo dónde se cometió, fue enviado a México por el vapor de correo de Europa y Estados Unidos. Como si las nubes estuviesen enteradas de las preocupaciones de los comisionados mexicanos, poco después de terminado el evento, el cielo comenzó a nublarse y para la noche, el cielo se encontraba totalmente cubierto por espesas nubes. Al terminar la observación, los astrónomos mexicanos habían conseguido reunir 2 grupos de datos temporales sobre el tránsito venusino y disponían además de varias buenas fotografías de dicho acontecimiento, con lo que en principio se cumplió plenamente con la meta que el gobierno mexicano se había propuesto al enviar a la comisión.
Los datos más importantes eran los tiempos exactos en los que había ocurrido cada uno de los 4 contactos entre los discos del Sol y el planeta Venus. Estos datos estuvieron disponibles por la noche del mismo 9 de diciembre. Una vez terminado el trabajo, los 5 astrónomos se reunieron en el hotel para intercambiar y corregir los valores obtenidos. En México, el buen resultado obtenido por la comisión ocultó el sentir negativo de varios sectores de la sociedad, que calificaban la expedición como una aventura inútil. Concluida la misión principal, lo siguiente era cumplir con una gran cantidad de compromisos sociales, derivados de la popularidad que adquirieron en tierras japonesas. Perú y España eran los únicos países de habla hispana que tenían representantes diplomáticos en Japón. Seguro, la cercanía cultural con las comisiones dieron como resultado que los cónsules de dichas naciones insistieran en honrar a los astrónomos mexicanos. El señor Ojeda, ministro plenipotenciario de España, dio una fiesta en honor a sus hermanos de ultramar, pocos días después del 9 de diciembre, mientras que el diplomático peruano con frecuencia los invitó a comer. También el gobernador de Kanagawa organizó una cena en honor a los científicos. A Díaz Covarrubias aquellos eventos siempre le habían causado tedio, pues había que seguir ciertos protocolos rigurosos de etiqueta en cada uno de ellos. Sin embargo, escribió sobre dichas celebraciones lo siguiente. A pesar del frague y rigor de las corbatas y los guantes blancos, aquellos convites, más bien que presentar el aspecto de banquetes de pura etiqueta, tenía el de reuniones de antiguos amigos que se aman tanto como se respetan. Pero no todo fueron fiestas. El método mexicano, recordemos, el procedimiento astronómico que había desarrollado Díaz Covarrubias poco antes y que publicó en francés al pisar suelo japonés, había sido bien aceptado por los científicos allí reunidos. El ministro de Instrucción Pública lo remitió al Colegio de Ciencias de Tokio, donde a manos del profesorado de origen europeo fue traducido al japonés y así estar disponible para los estudiantes de dicho centro. Días después del 9 de diciembre, el mismo ministro pidió a Díaz Covarrubias que le hiciera el favor de visitar el Observatorio Imperial de Tokio y diera su opinión sobre el instrumental y los métodos de trabajo. El mexicano hizo dicha visita, informando por escrito de la manera más detallada el resultado de esta, y al mismo tiempo dando sugerencias y opiniones encaminadas a mejorar el centro científico. Los comisionados mexicanos se quedaron en aquellas tierras orientales por un par de meses más, dedicándose a conocer más a fondo aquella extraña cultura y relatando sus observaciones en sus diarios personales y de viaje. Aquello puede encontrarse en el libro del cual conocí esta historia, Odisea 1874 o El primer viaje internacional de científicos mexicanos, de Marco Arturo Moreno Corral. Libro que recomiendo ampliamente, pues es muy fácil de leer y bastante corto. La noche del 1 de febrero de 1875, los 5 astrónomos se embarcaron en el vapor Volga, dejando para siempre el imperio del sol naciente. Su objetivo ahora era París, la capital científica y cultural de la época, donde publicarían los resultados de sus observaciones. Temiendo que algo pudiera pasarles, Díaz Covarrubias dejó una copia del trabajo en manos del embajador español y le suplicó que, de enterarse que algo fatal les hubiese ocurrido, enviara los documentos a México. Por supuesto, el diplomático aceptó de inmediato, pero por suerte no se tuvo que recurrir a ello. La visita de los 5 científicos mexicanos y la naturaleza de lo que los llevó a un país tan remoto causaron un fuerte impacto en algunos de los funcionarios del gobierno japonés. De manera reiterada agradecieron la labor y favores que estos habían hecho para con el imperio. Muestra de ello fueron las palabras que el ministro de Instrucción Pública pronunció en la cena de despedida organizada en honor a nuestros aventureros. Vuestra presencia en este país nos ha sido tan grata como provechosa, porque habéis dado a nuestra juventud la instrucción que en algunos ramos no tenía. A diferencia de los europeos, no nos habéis traído el estruendo de las armas, sino la fraternidad de las ciencias. Así pues, si entre nuestros respectivos países faltan aún las relaciones diplomáticas que se establecerán algún día, estad seguros de que por vuestro intermedio las de la amistad quedan ya aquí establecidas.
Y así concluye este capítulo de la historia de México, que seguramente solo aquellos familiarizados con la astronomía y directamente con la historia del país conocerán. En fin, ya subiré un video nuevo cuando me tope con más historias interesantes que poca gente conozca. Por mientras, no queda más que pedir que si les gustó este video denle un like, a la campanita y una suscripción no estaría nada mal. Ya que soy un decidioso de lo peor, y si no encuentro una motivación aunque sea simbólica, comenzaré a distraerme con otras cosas, ya me conozco.